Mi hijo Sebastián me dibujó un soldado con lágrimas en los ojos. Le pregunté por qué lloraba el soldado, y él me dijo, porque llegó a casa pero no encontró su corazón. Esa noche no pude dormir. Mi hijo de 7 años entendía lo que yo llevaba meses negándome a ver. El aeropuerto de Dallas-Fort Worth bullía con viajeros indiferentes. Nico caminaba entre la multitud con las manos apretadas dentro de los bolsillos de su chaqueta. Cada hombro que rozaba al pasar le parecía una amenaza. Su mirada recorría el techo buscando salidas de emergencia, calculando rutas de evacuación. La guerra le había enseñado que los lugares llenos de gente eran los más peligrosos. Sara lo esperaba junto a la puerta de llegadas con Sebastián en brazos. El niño agitaba una bandera pequeña mientras gritaba, «Papá». Nico se detuvo a varios metros de distancia, observando a su familia como si fueran extraños. Su cuerpo no respondía al llamado de la alegría. Sus piernas pesaban como si llevara de nuevo la mochila de combate. Algo dentro de él se negaba a cruzar esa última distancia. Sara se acercó con los brazos abiertos y él sintió pánico. Un abrazo significaba bajar la guardia, y bajar la guardia podía costarle la vida. Cuando ella lo envolvió, su espalda se puso rígida como una tabla. Sus brazos colgaron a los costados sin devolver el gesto. Sara se apartó con una sonrisa forzada, tratando de ocultar el golpe que acababa de recibir. Sebastián no entendía por qué su papá no lo levantaba en el aire como antes. En el coche, Nico se sentó detrás del conductor, no al lado. Necesitaba ver toda la cabina, controlar los espejos, anticipar cualquier movimiento sospechoso. Sara manejaba mientras Sebastián parloteaba sobre su equipo de béisbol y su nueva bicicleta. Nico asentía con la cabeza, pero sus ojos no dejaban de vigilar los vehículos que se acercaban por detrás. Cada vez que un coche se ponía a su altura, su mano buscaba algo que ya no estaba. Llegaron a la casa de las afueras de Austin y Nico sintió que el jardín perfectamente cortado lo miraba con reproche. Todo estaba igual, pero él era otro. Caminó por el sendero de entrada contando los pasos, 23 hasta la puerta, igual que en las misiones. Sara abrió la puerta y él entró como quien entra en territorio enemigo. Su mirada barrió cada rincón buscando ángulos muertos, puntos ciegos. Sebastián corrió hacia él con los brazos abiertos y Nico se apartó instintivamente. El niño se detuvo en seco, con los brazos aún extendidos, la sonrisa congelada. Sara intervino rápido, diciendo que papá estaba cansado del viaje. Pero Sebastián ya había visto el rechazo en los ojos de su padre. Salió corriendo hacia su habitación con los puños apretados. Nico escuchó la puerta cerrarse y sintió que había perdido algo que tal vez nunca recuperaría. Esa noche, mientras Sara preparaba la cena, Nico recorrió la casa midiendo distancias. Contó los pasos desde el dormitorio hasta la puerta principal, desde la cocina hasta la ventana del salón. Abrió los armarios, revisó detrás de las cortinas, comprobó que todas las cerraduras funcionaban. Sara lo observaba desde la cocina con los brazos cruzados. Cuando él pasó frente a ella por tercera vez, le preguntó qué buscaba. Él respondió que nada, pero siguió buscando. Se acostaron en silencio, con la luz apagada. Sara puso su mano sobre el pecho de Nico y él sintió el peso como una losa. Su corazón latía acelerado, su respiración era corta, superficial. Ella le susurró que estaba contenta de tenerlo en casa. Él quiso decir lo mismo, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Afuera, el viento movía las ramas de un árbol y Nico pasó la noche en vela, escuchando cada crujido como si fuera un enemigo acercándose. Los primeros días fueron una coreografía de evasiones. Nico se levantaba antes de que Sara abriera los ojos y se sentaba en el porche trasero con una taza de café que dejaba enfriar sin beber. Observaba el vecindario como si estuviera en una torre de vigilancia. Anotaba mentalmente los horarios del cartero, los paseos del vecino con su perro, los coches que pasaban más de una vez. Su mente había convertido la paz en un campo de batalla. Sara intentaba retomar la rutina de antes, pero cada gesto chocaba contra un muro invisible. Un día puso música en la cocina, la canción que bailaban en su boda. Nico entró, miró el altavoz con desconfianza y pidió que lo apagara. No soportaba los sonidos que no podía identificar, las melodías que ocultaban lo que había detrás. Sara apagó la música y desde entonces la casa se llenó de un silencio que pesaba como plomo. Sebastián intentaba acercarse a su padre con dibujos y preguntas sobre los tanques. Nico respondía con frases cortas, sin mirarlo a los ojos. No podía sostener la mirada inocente de su hijo porque allí veía todo lo que había perdido. Una tarde, Sebastián le preguntó si había matado a muchos malos. Nico se levantó de la mesa y se encerró en el baño. Cuando salió,
Tenía los ojos enrojecidos y no volvió a hablar en el resto del día. La hipervigilancia se convirtió en su única compañera. Cada sirena a lo lejos era un ataque inminente. Cada portazo en la calle era una detonación. Nico se pasaba horas frente a la ventana con las persianas entreabiertas, vigilando la calle como si esperara una invasión. Sara encontró un mapa de la zona dibujado a mano, con rutas de evacuación marcadas en rojo. Lo guardó sin decir nada, pero esa noche lloró en la ducha para que él no la escuchara. Una madrugada, Nico despertó de un sueño donde caminaba entre cadáveres que le preguntaban por qué seguía vivo. Saltó de la cama y se encontró en el pasillo con un bate de béisbol en las manos sin saber cómo había llegado allí. Sara lo encontró jadeando, con la camiseta empapada, los nudillos blancos apretando la madera. No hizo ningún movimiento brusco, solo le habló con voz baja, diciéndole su nombre una y otra vez hasta que él volvió a reconocerse. Esa mañana, Nico encontró a Sebastián desayunando solo. Sara había salido a trabajar temprano, dejando una nota con un corazón dibujado. Nico se sentó frente a su hijo y por primera vez lo miró de verdad. Sebastián tenía el mismo color de ojos que él, pero en los del niño había una luz que en los suyos se había apagado. Quiso decirle algo, cualquier cosa, pero su hijo terminó de comer y se fue sin mirarlo. Nico se quedó solo con el corazón dibujado y sintió que lo había roto todo. La crisis más dura llegó una tarde que Sara llevó a Sebastián a una clase de natación. Nico se quedó solo en casa y escuchó un ruido en el garaje. Su cuerpo activó el protocolo de combate antes de que su cerebro pudiera intervenir. Recorrió la casa en silencio, pegado a las paredes, moviéndose con la fluidez de quien ha hecho eso miles de veces. Cuando abrió la puerta del garaje, listo para enfrentar lo que viniera, solo encontró una caja de cartón que se había caído de la estantería. Se sentó en el suelo del garaje, rodeado de cajas con recuerdos de su vida anterior. Fotos de la boda, el primer uniforme de béisbol de Sebastián, una concha de mar que recogieron en su luna de miel. Tomó una foto de él con Sara, antes de la guerra, riendo en una playa. No reconoció al hombre de la foto. Ese hombre tenía la mandíbula relajada, los ojos brillantes, los brazos sueltos. Nico se miró las manos, las mismas que habían matado para sobrevivir, y no supo cómo volver a ser el de la foto. Sara comenzó a llegar tarde a casa. Primero 1 hora, luego 2. Decía que era por el trabajo, que el hospital estaba colapsado. Nico no preguntaba más, no sabía cómo pedirle que se quedara sin que sonara como una orden militar. Pero una noche, mientras ella dormía, revisó su teléfono. No buscaba una infidelidad, buscaba entender por qué se alejaba. Encontró conversaciones con su hermana donde Sara escribía: «Ya no sé quién es. A veces me da miedo estar con él». Nico dejó el teléfono en su lugar y se sentó en el borde de la cama. Las palabras de Sara giraban en su cabeza como un mantra de derrota. «Me da miedo». Ella tenía miedo de él, y él no podía culparla. Él también tenía miedo de sí mismo. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo mientras Sara respiraba tranquila a su lado, ajena a que él había visto sus miedos escritos en letras pequeñas de una pantalla. Al día siguiente, Nico intentó ser el hombre que Sara esperaba. Preparó el desayuno, algo que no hacía desde antes de la guerra. Sebastián lo miró con sorpresa cuando le sirvió los panqueques con forma de estrella. Sara sonrió, pero era una sonrisa frágil, como el hielo que está a punto de romperse. Nico se sentó a la mesa y por un momento sintió que tal vez podía lograrlo. Pero entonces un camión frenó bruscamente en la calle y él se puso de pie de un salto, volcando el jarabe de maple. La tensión se rompió una semana después, en el supermercado. Sara le pidió que fueran juntos a comprar, un gesto cotidiano que antes disfrutaban. Nico caminaba detrás de ella, vigilando los pasillos, calculando distancias. Un adolescente pasó corriendo entre los estantes riendo a carcajadas. Nico giró bruscamente, levantando el puño antes de que su cerebro registrara que no había peligro. Sara lo vio el puño levantado contra un niño que reía, y sus ojos se llenaron de lágrimas. En el coche de regreso, Sara no pudo contenerlo más. Estacionó en el borde de la carretera y dejó que las lágrimas cayeran sin consuelo. Nico se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. En la guerra, cuando un compañero lloraba, lo dejaban solo. Mostrar consuelo era mostrar debilidad. Pero esto no era la guerra, y esa mujer que lloraba era su esposa. Extendió la mano hacia ella, torpe, temblorosa, y tocó su hombro. Sara se apartó. «Ya no sé cómo ayudarte», dijo ella con la voz quebrada. «He esperado, he tenido paciencia, he leído libros sobre el trastorno. Pero te estás llevando a mi hijo con vos». Nico no entendió.
Sara le explicó que Sebastián ya no reía como antes, que el niño se había vuelto silencioso, que vigilaba la puerta como hacía su padre. «Le estás enseñando a tener miedo», dijo Sara. «Y yo no puedo permitir que mi hijo crea que el mundo es una amenaza». Nico quiso decir que él no había elegido ser así, que la guerra le había robado la capacidad de estar tranquilo. Pero las palabras sonaron a excusa incluso en su propia cabeza. Sara tenía razón. Él no solo estaba destruyéndose a sí mismo, estaba contagiando su miedo a su hijo. Bajó la cabeza y esperó que ella dijera que se iba, que lo dejaba, que todo había terminado. Pero ella solo encendió el coche y manejó a casa en silencio. Esa noche, Nico se sentó en el cuarto de Sebastián mientras el niño dormía. Observó cómo su pecho subía y bajaba con la respiración tranquila que él había perdido. En la mesita de noche había un dibujo, un hombre con uniforme verde sosteniendo la mano de un niño más pequeño. Debajo, Sebastián había escrito con letra temblorosa: «Mi papá el héroe». Nico tomó el dibujo y lo apretó contra su pecho. Allí, en la oscuridad, con la respiración de su hijo como única compañía, entendió que si no cambiaba, perdería a los dos. A la mañana siguiente, Nico hizo algo que no hacía desde que volvió. Llamó al número que Sara había pegado en la nevera hacía meses, un centro de veteranos con psicólogos especializados en combate. Su mano temblaba mientras marcaba. La voz del otro lado fue amable, sin prisas, como si supiera exactamente lo que costaba hacer esa llamada. Nico pidió una cita y la secretaria le dijo que lo esperarían al día siguiente. Colgó sintiendo que había cruzado una línea que no podía borrar. No le dijo nada a Sara. Preparó su mochila como si fuera a una misión, con ropa cómoda, agua, su identificación. Cuando ella lo vio arreglado para salir, preguntó a dónde iba. Nico respondió que tenía algo que hacer y salió antes de que ella pudiera preguntar más. En el coche, manejó con las manos sudorosas, repitiéndose a sí mismo que esto era más difícil que cualquier combate. Porque en el combate sabía qué hacer. Aquí no sabía nada. El centro quedaba en un edificio discreto, sin carteles llamativos. Entró y se encontró con una sala de espera donde otros hombres lo miraron con la misma desconfianza con que él los miró. Había veteranos de distintas edades, algunos con muletas, otros con miradas perdidas. Nico reconoció en ellos lo que veía cada mañana en el espejo. Se sentó en una silla alejada de todos, con la espalda contra la pared, y esperó su turno en silencio. El psicólogo se llamaba Dr. Harris, un hombre de unos 60 años que había estado en Vietnam. Nico lo supo porque en la pared había una foto de un soldado joven con el mismo apellido. El doctor no le preguntó cómo se sentía. Le preguntó en qué año había ido a Irak, qué había visto, qué había hecho. Nico respondió con frases cortas, midiendo cada palabra. Pero el doctor no lo presionaba, solo esperaba, con una paciencia que Nico no entendía. Cuando Nico terminó de hablar, el doctor Harris le dijo algo que cambió su manera de ver todo. «Usted no está enfermo, Nico». Su cuerpo aprendió cosas para mantenerlo con vida en un lugar donde la muerte era la norma. El problema no es lo que aprendió, sino que ahora está en un lugar donde esas mismas herramientas le hacen daño. No se trata de olvidar. Se trata de enseñarle a su cuerpo que aquí está seguro. Nico salió de la consulta con una mezcla de alivio y vértigo. Nadie le había dicho nunca que no estaba loco, que su cuerpo solo había hecho su trabajo. Pero también entendió que el camino para recuperarse era largo. El doctor le recetó algo más fuerte que cualquier medicina: volver la semana siguiente, y la otra, y la otra. Nico asintió. Por primera vez en meses, tenía un plan que no implicaba vigilar, esperar o atacar. Implicaba quedarse. Cuando llegó a casa, Sara estaba en la cocina con Sebastián. Ambos lo miraron con los ojos llenos de preguntas. Nico se acercó a su hijo, se arrodilló hasta quedar a su altura, y le dijo: «Papá está yendo a un lugar para aprender a estar mejor. ¿Te parece bien?» Sebastián lo miró con sus ojos enormes y preguntó si ese lugar tenía tanques. Nico sonrió, la primera sonrisa verdadera en más de un año, y dijo que no, que solo tenía personas que ayudaban a los soldados. Esa noche, Sara se acercó a él en la cama y le preguntó si había ido al centro de veteranos. Nico dijo que sí, y ella lloró de nuevo, pero esta vez eran lágrimas distintas. Le tomó la mano y se la llevó a los labios. Nico sintió que su cuerpo, por primera vez, no se tensaba ante el contacto. Respiró hondo y dejó que el calor de su mano fuera el ancla que lo mantenía en el presente. No durmió bien, pero por primera vez no pasó la noche en vela vigilando la ventana. Las semanas se convirtieron en meses. Nico asistía a sus citas con el Dr. Harris cada martes sin falta.
Aprendió a reconocer los disparadores que activaban su estado de alerta. Aprendió a respirar cuando el corazón se le aceleraba, a decirse a sí mismo: estás en casa, no hay peligro. Algunos días funcionaba, otros no. Pero cada vez que fallaba, el doctor le recordaba que no se trataba de ser perfecto, sino de intentarlo una y otra vez. Sebastián comenzó a acercarse de nuevo. Primero con preguntas tímidas sobre los tanques, luego con dibujos que dejaba sobre la almohada de su padre. Nico guardaba todos en una caja que había sido de botas militares. Un día, Sebastián le preguntó si podía enseñarle a jugar béisbol. Nico sintió el miedo en el estómago, el impulso de decir que no, de encerrarse en el cuarto oscuro. Pero se puso de pie, tomó el guante que Sara le alcanzó, y salió al jardín con su hijo. Lanzar la pelota fue un acto de fe. Cada vez que la bola volaba hacia él, su cuerpo quería agacharse, cubrirse, protegerse. Pero Sebastián lo miraba con expectación, y Nico se obligaba a atraparla, a devolverla, a estar presente. Al principio fallaba más de lo que acertaba. Pero con el tiempo, sus manos recordaron el movimiento. Su hijo reía cada vez que la pelota hacía un buen contacto, y esa risa se convirtió en la medicina que ningún psicólogo podía recetar. Sara y Nico comenzaron a salir solos otra vez. Primero a caminar por el vecindario, luego a cenar a un restaurante tranquilo. Nico seguía eligiendo la mesa de la esquina, con vista a todas las puertas. Pero ahora podía explicarle por qué, y Sara entendía sin juzgar. Una noche, después de cenar, ella le tomó la mano por encima de la mesa y él no la soltó. Caminaron de regreso a casa en silencio, pero era un silencio compartido, no un abismo. El doctor Harris le dijo que estaba listo para reducir las sesiones a una cada 15 días. Nico sintió orgullo, un sentimiento que creía haber perdido para siempre. Pero también sintió miedo. El doctor lo miró con esa calma que tanto le había costado entender y le dijo: el miedo no se va, Nico. Aprende a caminar con él. Usted ya sabe cómo. Nico asintió, apretó la mano del doctor, y supo que era verdad. Había aprendido a llevar su guerra sin que ella lo llevara a él. El cambio más profundo ocurrió una noche cualquiera, sin previo aviso. Nico estaba en el sofá viendo una película con Sebastián. El niño estaba recostado contra su costado, y Nico sintió que su cuerpo se tensaba, la vieja alerta de siempre. Pero esta vez, en lugar de apartarse, respiró hondo y dejó que el peso de su hijo lo anclara. Puso su brazo alrededor de los hombros de Sebastián y lo apretó suavemente. El niño levantó la vista y sonrió. Nico sonrió de vuelta. Esa noche, cuando Sebastián ya estaba dormido, Nico se sentó con Sara en el porche trasero. El cielo de Texas estaba lleno de estrellas, y él no las miraba como posibles posiciones de francotiradores. Las miraba como las miraba antes, como algo hermoso e inalcanzable. Sara le preguntó en qué pensaba. Él dijo: en que casi lo pierdo todo. En que no sé por qué te quedaste. Ella apoyó la cabeza en su hombro y dijo: porque sabía que no eras tú. Era la guerra. Y la guerra no podía quedarse con vos. Hoy, Nico tiene una rutina que no incluye mapas de evacuación ni vigilancias nocturnas. Entrena con otros veteranos en un gimnasio donde nadie pregunta por lo que hicieron en la guerra. Sebastián tiene 8 años y su dibujo más reciente muestra a 3 personas en un jardín, con un sol enorme en la esquina. Debajo, Sebastián escribió: mi papá sonríe otra vez. Nico no está curado, porque eso no existe para los que traen la guerra en los huesos. Pero ha aprendido que la paz no es la ausencia de tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Y esa noche, cuando Sara puso su mano sobre la suya, él no la apartó. La sostuvo. Y por primera vez en 2 años, durmió hasta que el sol entró por la ventana.